Muy bien, vamos hoy al mensaje número 7 de la serie Nosotros estamos en guerra contra el diablo. Esta es tal vez una de las series más largas que hemos predicado en la iglesia. Nos queda todavía un mensaje más para el domingo entrante. Y estamos mirando un tema que se llama Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. Estamos hablando de las tentaciones de Jesús en el desierto. En la primer prueba que tuvo Jesús, vimos cómo el diablo le ofreció la oportunidad de usar su propio poder para satisfacer los deseos de la carne. Jesús no quiso traicionar el estatus de un hombre, un ser humano que voluntariamente se había sometido a la voluntad del Padre y no ejerció como hombre sus atributos divinos. Por eso, cuando el diablo lo tentó para que convirtiera las piedras en pan, Jesús basó su respuesta en las convicciones que había adquirido durante los 40 días de ayuno que había estado en el desierto. Y la respuesta de Jesús fue muy contundente. No solo del alimento natural vive el ser humano, pero también y sobre todo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue la respuesta de Jesús. Naturalmente el diablo no quedó contento con esta respuesta de Jesús, como no queda contento cuando usted logra glorificar a Dios en una tentación que le hace también. Así que vamos a ver hoy la segunda prueba que el Espíritu Santo permitió a la que fuera sometido Jesús. El diablo falló al inducir a Cristo a usar poderes divinos para que sirvieran a su propio interés humano y se rebelara a la vez contra la voluntad del Padre. Entonces vea lo que hizo el diablo. Dice el texto: después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El hecho que tenemos acá es muy simple. Satanás falló una vez, pero no quería fallar dos veces. Él no tiene la menor duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso no está en cuestión. El diablo lo sabe bien. Lo sabía desde antes de que Cristo viniera, porque ya había sido profetizado. Él conocía todo eso. Entonces, la impresión es que Satanás le dice a Jesús: puesto que eres el Mesías, conocido como el Hijo de Dios, tírate abajo. Ahora sale una pregunta: ¿por qué Jesús debía lanzarse desde 350 pies de altura hacia un abismo y literalmente despedazarse en el Valle del Cedrón? Imagínese al diablo hablando así: de esa manera, Jesús, te probarás a ti mismo y le probarás al mundo que tú eres el Mesías. De esa forma también podrás mostrarle a todo el mundo la confianza que tú tienes en la protección de tu Padre. Confianza que tú acabas de confesar al decir que vives de la palabra de Dios. Y sigue el diablo diciendo: porque si la Escritura que con tanta vehemencia citas y es verdad, entonces ella debe cumplirse en todo lo que yo te digo. Esto que te digo, le dice el diablo a Jesús, es bíblico. ¿Ha oído gente usted hablando así?
Nos hablan con la Biblia como si de veras fuera Dios el que está hablando, y no es Dios. En otras palabras, el diablo cita la Biblia a su manera y le dice: Él, Dios, dará órdenes a sus ángeles con respecto a ti, Jesús. No solamente detendrán la caída, sino que harán mucho más. Muy tiernamente te tomarán en sus manos para que, aunque usas sandalias, no te hieras los pies al golpearlos contra las agudas piedras que abundan en el fondo del abismo. En otras palabras, así como Jesús citó la Biblia para defenderse en la primer prueba, ahora el diablo cita la Biblia para acusar y provocar en la segunda prueba. Él ordenará, dará órdenes a los ángeles para que te protejan donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Ahora, todos nosotros ya lo sabemos, lo hemos aprendido acá, lo hemos repasado en los últimos 6 mensajes atrás. El diablo es el padre de la mentira. Entonces, cuando él cita este salmo, que es el Salmo 91, por cierto, quita una parte del salmo. Y cuando usted usa la Biblia de esa manera, para probar un punto suyo, pero quita otro, está metiéndose en un problema grande con Dios. El diablo quita la parte que dice: para guardarte en todos tus caminos. Eso está en el Salmo. Pero cuando el diablo lo cita, y los evangelistas lo citan en Lucas y Mateo especialmente, esa parte no aparece. ¿Por qué razón lo quita? Porque si el diablo hubiera citado esto, para guardarte en todos tus caminos, el diablo hubiera estado diciendo: no importa lo que tú hagas si eres justo. Si eres un hombre justo, no importa lo que hagas, de todas formas Dios está comprometido a guardarte. Es una trampa la que está usando con Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios promete proteger al hombre justo en todos sus caminos, sin importar lo que el hombre justo haga. En el caso de Jesús sí importaba lo que él hacía, porque él es el Hijo de Dios. En otras palabras, el diablo está tratando de eliminar, de omitir, de quitar la referencia a la verdad bíblica de que Dios no alcahuetea, sino que Dios condena y castiga la temeridad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen: no, Dios me ama tanto que me lo va a dejar pasar. Yo puedo hacer eso porque Dios no me va a condenar por eso, ni me va a castigar por eso. Y entonces jugamos con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios y sobre todo con los mandatos de Dios. El diablo le estaba diciendo a Jesús: no te preocupes, nada te va a pasar. Tírate, nada te va a pasar. Ahora, arrojarse al vacío, recuerden, son 350 pies. Los que piensan en metros, estamos hablando de unos 110, 115 metros de altura. Arrojarse al vacío de esa manera, impetuosa, sin justificación, solo con la idea de que Dios tiene que salvarme. ¿Ve el punto? Aquí Jesús no está diciendo: Dios me va a salvar porque la Biblia lo dice. No, Dios tiene que salvarme. Y este es nuestro punto débil. Muchos de nosotros hacemos cosas bajo la misma consigna: Dios tiene que ayudarme, Dios tiene que dármelo, Dios tiene que oírme. Usted oye a los enfermos que oran y dicen: Señor, tú tienes que sanarme. ¿Dónde está eso en la Biblia? Señor, tú tienes que dármelo. Y usted lo oye más presuntuoso todavía ahora en estos días. Aquí en el púlpito lo han dicho también: yo declaro
¿quién es usted para atribuirse una declaración que solo le corresponde a Dios? Está de moda en las iglesias. Declaro que tu familia será bendita, que tus hijos no pasarán por problemas. Declaro felicidad y abundancia y armonía en tu casa. Usted no puede hacer esas declaraciones. Eso le corresponde solo a Dios. Usted no es Dios. Cuando usted oiga estas cosas, revélese, sea fiel a la palabra del Señor. Entonces, si Jesús se hubiera lanzado como el diablo le estaba sugiriendo, eso equivaldría a ser un hombre presuntuoso, orgulloso, soberbio, y a la vez a ser un hombre sin fe. Cuando usted hace cosas pensando que Dios tiene que oírlo y que Dios tiene que hacerlo, lo que usted menos tiene es fe. Y lo que tiene es presunción, tiene orgullo, tiene soberbia. Muy bien. En otras palabras, esto sería como si Jesús fuera un hombre despreocupado y no un hombre sumiso a la voluntad de Dios y a su dirección. ¿Qué habría pasado con Jesús? Esto sería su autodestrucción. Dicho de otra forma, el diablo quería que Jesús pusiera a prueba el amor de Dios y la palabra de Dios. Que Dios se viera obligado a hacer lo que Jesús quería. ¿Me están entendiendo? Porque muchos de nosotros actuamos así. Queremos obligar a Dios a hacer lo que nosotros decimos. Yo he escuchado muchachos, es que esa muchacha a mí me gusta y Dios me la tiene que dar. ¿Te la tiene que dar? ¿Por qué? ¿Quién eres tú que puedes obligar a Dios a hacer lo que tal vez no es la voluntad de Dios? ¿Me están entendiendo el punto? Nosotros no podemos forzar a Dios a hacer cosas que Él no ha decidido hacer. Dejemos que Dios siga siendo Dios. Había una tradición en Israel muy interesante. En los tiempos de Jesús, los rabinos, los maestros judíos decían que cuando el Mesías viniera a Israel, se iba a revelar a sí mismo parándose en la cumbre del templo. Satanás conoce esa tradición, eso no es bíblico, era tradición nada más. Pero basado en esa tradición, el diablo le dice a Jesús: mira Jesús, esta es la oportunidad de oro para tu vida. Todo el pueblo de Israel sabe que el Mesías se va a parar en la cumbre del techo del templo. Cuando vean que tú subes allí y te lanzas desde arriba y caes abajo sin que te pase absolutamente nada, venciendo la ley de la gravedad, la gente va a decir: está ileso, no le pasó nada, este es el Mesías. Esta es tu oportunidad de manifestar que eres el Mesías. En otras palabras, ya que no quisiste usar tu poder divino para satisfacer tu hambre física, entonces permítele al Padre que use el poder divino del Padre, tal como está citado en la Biblia, para que te ayude a mostrar quién eres. ¿Necesitaba Jesús mostrar quién era Él? No. Él dijo: por las cosas que yo hago, se sabe quién soy. Igual con nosotros, igual con nosotros. No se meta conmigo, no me diga nada, porque yo soy un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, muéstrelo. No tiene que decir nada, muéstrelo, eso es todo, tan simple como eso. ¿Verdad? Han oído, ahora está de moda entre muchos pastores allá afuera: hermanos, no me toquen, no me digan nada, no se metan conmigo, porque yo soy el ungido de Dios. Eso es soberbia en el punto máximo. Todos nosotros somos ungidos de Dios. No hay un ungido especial. El pastor no es un ungido especial. Todos nosotros somos ungidos de Dios. Y dice la Biblia que fuimos ungidos una sola vez cuando el Espíritu Santo nos fue dado. Así que ya no hay más unción.
Señor, dame de tu unción para predicar esta mañana. ¿Qué me va a decir el Señor? Pues ya te la di hace mucho, úsala, ya la tienes. Entonces no retemos a Dios a hacer lo que Dios no tiene que hacer ni lo que Dios quiere hacer. Si Jesús hubiera seguido la sugestión de Satanás, habría sido, a los ojos de miles de judíos, la prueba de que él era el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. A propósito, la palabra ungido, la palabra Cristo y la palabra Mesías son la misma palabra. Ungido en español, Cristo en griego y Mesías en hebreo. Así que cuando usted usa cualquiera de las tres, usa la misma y está diciendo lo mismo. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto que está pasando aquí con Cristo allí en la cumbre del templo es lo que llamamos el sensacionalismo. Ustedes han oído hablar de eso. Está de moda en las iglesias. Muchos cristianos son dados al sensacionalismo. Todos quieren milagros, maravillas, portentos, manifestaciones grandiosas, cosas que siempre apelan a la carne. Siempre apelan a la carne. Digamos que usted conoce a una persona que viene el médico y le dice: Señor, siento muchísimo informarle que usted tiene un cáncer mortal en las cuerdas vocales. Usted se va a quedar mudo, no va a poder hablar más. No hay manera de salvarlo porque esa es una zona del cuerpo que no pasa nada con ella, excepto un milagro o la muerte. Usted pasa más de un año mudo, no puede hablar. Tiene que hablar por señas o escribir papelitos. Usted se acaba de convertir al Señor. Su familia le dice: Dios lo castigó por cambiar de religión. Y todo eso empieza a pasar en su vida. De pronto, un día Dios comienza a obrar en esa garganta. Y usted comienza a escupir especies como de racimitos de uva pequeños. Y el cáncer entero sale. Y cuando el médico viene, lo revisa y lo ve, dice, escriben en el ¿cómo se llama? En su papelito que ellos usan, pone con letra roja bien grande: milagro. Hubo un milagro, hubo una sanidad milagrosa de parte de Dios. ¿Qué es lo normal después de eso? Que usted viva agradecido con Dios, que usted se rinda totalmente a Dios, que a raíz de ese milagro usted se enamore más y más del Señor. Yo conozco a esa persona. ¿Sabe lo que le pasó? Se hizo presuntuosa, se hizo orgullosa y pensó que cualquier cosa que a él le pasara, Dios tenía que sanarlo. Esa persona se llama Carlos Muñoz. Si Dios no hubiera hecho ese milagro, yo no estaría hablando aquí ahora. Muchos creen: si Dios me hace el milagro, yo me voy a consagrar a Él. Yo aquí, yo allá. No lo vas a hacer nunca. No lo vas a hacer nunca. Te explico ahorita por qué. La Biblia lo enseña por qué. Mire, el asunto es el siguiente. La gente siempre anda buscando milagros. Van a las iglesias por los milagros. Hace unos días, y voy a decir el nombre, no le tengo nada de respeto a ese señor, Benny Hinn, ¿cómo se llama? Aparece en televisión. Le suben a una señora en silla de ruedas a la plataforma. La mujer viene con los brazos así, con las piernas encogidas y con una cara de miseria que uno dice: esta mujer ya se va a morir. Él pronuncia sus palabras, le da el chaquetazo que le da a la gente siempre, ¿verdad? Todas esas cosas que hace. Y la mujer se levanta como si nada y empieza a danzar en la tarima. Claro, todo el mundo se vuelve loco. ¡Milagro! 8 días después no es Benny Hinn, es otro predicador.
Y la misma mujer en la misma silla de ruedas vuelve a subir y vuelve a pasar el milagro otra vez. ¿Qué le dice eso a usted? Farsa, negocio, engaño. Milagros prefabricados. Eso está pasando y eso pasa cada rato. Alberto Motesi y yo fuimos a una conferencia aquí en el este de Los Ángeles. Nos invitaron, era entre semana al mediodía. Dije, vayan a la oración, vayan a la conferencia, va a estar lindísimo. Y de paso, dice, se van a comer un caldo de olla sabrosísimo. Bueno, fuimos por las tres cosas. Cuando viene la conferencia, el hombre es un famoso sanador divino. Mientras tanto empieza la conferencia, Motesi y yo empezamos a caminar por diferentes lugares de esa iglesia. Y vimos un cuartito allí con mucha gente. Ahí estaba el sanador divino, repartiendo pedazos de yeso, repartiendo vendas, dando muletas a la gente que iba a ser sanada. Toda una farsa. Toda una farsa. Marta, siendo una niña, llegó a una iglesia donde dijeron, hoy el demonio va a salir de esta iglesia y el Espíritu Santo se va a manifestar. Marta, curiosa como nuestros niños, se fue atrás del púlpito, a la parte de atrás, y allí tenían un canasto con cuervos negros, que era el demonio que iba a salir, y en el otro lado un canasto con palomas blancas, que era el Espíritu Santo que iba a venir. Hay mucho engaño detrás de lo que la gente llama milagros. Yo no digo que Dios no hace milagros. Dios sí hace milagros. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Aquí el diablo le está diciendo a Jesús, Jesús, obliga a Dios a hacerte un milagro. Controla a Dios para que Dios te tenga que hacer un milagro. Esto es lo que quiero advertirles, hermanos. No le pidan a Dios que haga lo que Él no quiere hacer. Déjenlo que Él sea Dios. Ahora, yo me pregunto, si estos señores, hablo de los sanadores divinos, porque todo el mundo busca sanidad, ¿no es cierto? Nadie quiere estar enfermo. Dios quiere, todo el mundo quiere que Dios lo sane. Si a mí el Señor me dijera, mira Carlos, te voy a rebajar de tu vida 40 años de vida. Sí, yo hago las cuentas. Voy a quedar muy bien. ¿Se imagina? Con la edad, con la energía, con la fuerza de un hombre de 36 años otra vez. Lo único que le diría, Señor, hazle lo mismo a Marta para no quedarme solo, ¿no? Para empatarnos los dos. Pero Dios no va a hacer eso. Dios no va a trabajar así. Pero si estos señores que son sanadores, que hacen milagros de sanidad en la televisión, si de verdad fueran sanadores divinos, si fueran hombres o mujeres de Dios, andarían en los hospitales, en las clínicas, en las casas de ancianos, en las aldeas más pobres del mundo, y por los caminos de todas partes, haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando muertos y liberando a los cautivos del diablo. ¿Sabe por qué no lo hacen? Por una razón muy sencilla, porque en los hospitales, en las clínicas, en las aldeas y en los caminos no dan ofrendas. Esa es toda la razón. Esa es toda la razón. ¿Sí o no? ¿Ha estado usted en un culto de esos? ¿Qué pasa al final? Bendigamos al siervo de Dios. Y pasa todo el mundo tirando la plata ahí al frente. Yo conocí a un hombre de esos, que si hiciera milagros estaría sano. Pero está enfermo, le amputaron las piernas, no puede ver. Y en una iglesia, en una tarde, este hombre, después de supuestamente hacer milagros, recogió $19,000 de una sola sentada en ofrenda. Nosotros recogemos eso en 2 meses como iglesia. Cuando viene el tiempo de ver lo que se recogió de ofrenda de más, el pastor me invita y me lleva a su oficina. Y ahí están contando el dinero.
Y entonces dice el pastor, mira la ofrenda que nos quedó en esta tarde. Este es el verdadero milagro, dice el pastor. La ofrenda que nos quedó. Y viene el predicador y le dice, no. Esa ofrenda es mía porque el milagro lo hice yo. Y se fue con los $19,000. Si él hiciera milagros, ahora podría ver, podría caminar y estaría lo más bien y no habría perdido su matrimonio. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El diablo quería que Jesús hiciera eso. Que Jesús se mostrara al mundo como el Mesías y que hiciera milagros. Ahora, ¿por qué estos hombres recogen estas ofrendas? Porque con eso compran casas suntuosas, casas multimillonarias, automóviles de lujo, tienen guardaespaldas. Y algunos, como el morenito este que está allí en el centro en Texas, que dice, necesito para poder hacer mi obra de pastor un avión que cuesta $65 millones. Y ahí van todos con las babas caídas. Aquí está, pastor, compre su avioncito. Hermano, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Yo no estoy diciendo que Dios no hace milagros. Dios sí hace milagros. Lo hizo en mi vida, lo puede hacer en su vida también. Pero le vuelvo a repetir, deje a Dios que sea Dios. Que sea Él quien lo decida y no usted quien lo fuerce. Vea la advertencia de Jesús en cuanto a esto. Van a venir, dice Jesús, falsos profetas. Creo que está en la pantalla, ¿no? Falsos profetas. Los falsos cristos se levantarán y mostrarían grandes señales y maravillas con el propósito de engañar, si fuera posible, a los escogidos de Dios. Así que no se sorprenda con todo lo que ve hoy. No estamos diciendo que esos milagros no son reales. Sí pueden ser milagros reales, muchos de ellos, pero no son de Dios. El diablo tiene poder para hacer milagros. Voy a ir un poquito más hondo. ¿Sabía usted que los grandes milagros de Moisés, tanto en Egipto como en el desierto, los milagros de Elías y de Eliseo, y aquí quiero hacer una aclaración. Muchas personas oran basados en la oración de Eliseo: Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Entonces creen que Dios les va a dar doble porción del Espíritu Santo. Juan dice, el Espíritu se da sin medida, ni doble, ni una, ni triple, ni cuádruple porción. El Espíritu se da sin medida. Si Dios te da el Espíritu, te da el Espíritu, punto. Todo el Espíritu, la totalidad del Espíritu. Lo que Elías estaba pidiendo era: Señor, hazme el doble más poderoso que Elías. Si Elías hacía uno, yo quiero hacer dos. Y Dios se lo concedió. Pero no está hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu de Elías reproduciéndose en la vida de Eliseo. Los milagros de los apóstoles, los milagros de Jesús, guiaron al pueblo a la presunción y a la falta de fe. Se lo voy a ver con la Biblia. Las personas que reciben un milagro, y eso fue lo que a mí me pasó, por lo general creen que Dios tiene que seguir haciendo los milagros, y cada vez más grandes, cada vez mejores. Señor, una vez yo estaba muy mal del tobillo y tú me lo sanaste, pero ahora ando mal de la rodilla y de los muslos, sáname aquí también. Y mañana están mal de los brazos y también quieren sanidad de los brazos. Quieren obligar a Dios a hacer el milagro cada vez más y más y más grande. Eso es presunción. Eso es pretender que Dios tiene que hacerlo como tú dices. Y te lo voy a enseñar en la Biblia. Los enemigos de Jesús odiaban a Jesús más y más cada vez que él hacía un milagro. Si usted está leyendo la Biblia,
como espero que todos la están leyendo, y está leyendo el Nuevo Testamento y está leyendo los Evangelios, fíjese que donde hay un milagro de Jesús, inmediatamente aparece la oposición de los enemigos, burlándose de Jesús, rechazando que esos milagros son de Dios, diciendo que son milagros del diablo. En fin, siempre están rechazando los milagros de Jesucristo. ¿Qué dice Jesús? Mateo 12:39. Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. ¿Qué está diciendo el Señor? No me pidas que yo pruebe que soy Dios haciéndote un milagro, porque yo no te voy a dar esa prueba. Solo una generación maligna y perversa pide milagros. ¿Está claro en la Biblia, sí o no? ¿O te estoy engañando? Es que nadie te lo había dicho. Y como lo vemos en televisión y lo oímos en la radio, pensamos que es lo normal. Pero no es. Esto es lo que la Escritura dice. Jesús fue rechazado totalmente por la gente más religiosa de Israel. No fue Barrabás el que lo rechazó. No fueron los ladrones en la cruz los que lo rechazaron, no fueron los publicanos los que lo rechazaron, no fueron las prostitutas las que lo rechazaron. Al contrario, a Jesús le dicen, este se junta con los pecadores a comer. Pero ¿dónde estaban los fariseos? Siempre escondiditos allá por la esquina, detrás de la cortina, detrás de la columna, detrás de la pared de ladrillos, viendo a ver qué hacía Jesús para poderle caer encima, acusarlo y condenarlo. Agentes de Satanás. Un domingo, la gente que había visto, que sabía de la resurrección de Lázaro, que había visto a un hombre que estaba muerto por 4 días levantarse de la tumba y salir vivo otra vez. Un día domingo, en las calles de Jerusalén con palmas, tiran sus mantos al suelo, lo aclaman, lo aplauden, lo honran, gritan siempre, Hosana al Rey de los judíos, Hosana al Hijo de David, Hosana a Jesús el Mesías. Pero esa misma gente no ha terminado la semana y el Viernes Santo en la semana se vuelcan contra Jesús los mismos y comienzan a gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿No le ha pasado a usted eso? Un día está enamorado de Jesús de manera que usted no lo entiende y otro día no quiere que nadie le hable ni de la Biblia ni de nada porque el pecado se lo está comiendo vivo. ¿Se da cuenta cómo somos nosotros? Así que Dios no puede contar con nosotros. No puede contar con nosotros. Y vea, como dice Juan 12 del 37 al 40. Es un texto largo pero muy interesante. Vaya despacio conmigo, analícelo. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, véalo bien, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Uno hubiera pensado lo contrario, ¿no es cierto? Si yo soy un miembro de los 5,000 que tienen hambre allí en la montaña y que están oyendo a Jesús predicar y que están embelesados con la enseñanza de Jesucristo, pero de pronto la tripa empieza a apretar y hay hambre y Jesús viene y convierte panes en más panes y peces en más peces y me llena el estómago, se supone que yo estaría agradecido, que estaría contento, que yo creería en Él, que yo lo seguiría. ¿Y qué les dice Jesús? Señores, ustedes me siguen por los peces y los panes, no por lo que yo soy. ¿Estamos claros? ¿Me están entendiendo, hermanos? Pastor, nos está desarmando nuestra manera de creer. Me alegro, porque quiero que crean de la manera de Dios, que vivan a la manera de Dios. Dice, eso era, verso 38, precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor,
¿quién ha creído nuestro mensaje? La respuesta sería, nadie. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? A todos, pero nadie cree. La gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no puedan regresar a mí para que yo, ¿qué? Los sane. ¿Cuántas veces has dicho tú, el Señor me tiene que sanar? ¿Sabe qué es lo correcto? Tú puedes decir, yo sé, yo estoy seguro, yo estoy convencido por la palabra de Dios que Dios tiene el poder para sanarme. Yo le pido a Dios que me sane si es su voluntad. Pero si no es su voluntad, también, como dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la sanidad, pero también sé vivir en la escasez o sé vivir en la enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la posición correcta delante de Dios. Demandarle a Dios que te haga milagros no es una evidencia de fe. Señor, hazme un milagro, yo creo. No, eso no es fe, eso es duda. Yo creo si me haces el milagro. ¿Ve el problema? Creer por causa de lo que tú ves, que el gran milagro que tú esperabas, la prueba dramática de que Dios te ama, no es más que una incredulidad cubierta con una máscara. Te estás engañando a ti mismo. Es lo más lejano de la fe que existe. Jesús no necesitaba probarse a sí mismo, ni probarle a nadie que Dios el Padre lo cuidaba y lo protegía. Él no tenía que probar eso. El diablo le dice, pruébalo. Él no tenía que probarlo. Por eso cuando él le responde al diablo, le dice a Satanás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No provoques a Dios para que haga lo que Él no tiene que hacer. ¿Me están entendiendo el punto ahora? No provoques a Dios, no demandes a Dios, no le exijas a Dios. Sencillamente cree en tu corazón de lo que Dios es capaz. Vive como Dios te manda que vivas y vas a ver muchos milagros en tu vida. Es un asunto de fe y de obediencia. Este es el punto, es un asunto de fe y obediencia. ¿Qué hizo Jesús? Tomó el libro de Deuteronomio. Él había estado en el desierto 40 días con ese libro, meditando en esa palabra, y le cita Deuteronomio 6:16. Los israelitas oyeron esa palabra de Moisés: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque los israelitas pusieron a prueba a Dios. Cuando tenían sed, cuando tenían hambre, cuando las cosas no caminaban como ellos querían. ¿Para qué nos trajo Dios aquí? ¿Por qué nos puso Dios aquí? Dios nos quiere matar acá, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y finalmente terminan diciendo, ¿está Dios en medio de nosotros? ¿O todo esto es una farsa que inventó Moisés? Eso es lo que el diablo le está diciendo a Jesús. Prueba, tírate de aquí arriba para saber si es verdad que Dios está aquí y Dios te cuida. Esa es la tentación de Jesús. Hagamos una aplicación práctica de esto. La vida que nos rodea todos los días, en el trabajo, en la casa, en la calle, en la escuela, donde quiera que estemos, siempre nos pone al frente una falsa confianza. Una falsa confianza, similar a la que el diablo le pedía a Jesús para que se tirara del templo. Mire, cuántas veces, ya lo dije antes, pero lo repito, cuántas veces nosotros retamos a Dios para que nos devuelva la salud. Pero cuántas veces
le hemos dicho a Dios: Señor, estoy como estoy, tan mal de salud, porque yo tengo la culpa, yo no me cuidé, yo no hice lo que yo tenía que hacer, comí lo que no debía comer, no hice con mi cuerpo el ejercicio que tenía que hacer. Es decir, no nos cuidamos y después le exigimos a Dios que arregle todo el enredo que nosotros hicimos. Arréglalo tú. ¿No es cierto? Carlos Moore, el gringo, tenía una frase con nosotros cuando estábamos jóvenes. Nos decía: si tú lo haces, tú lo limpias. No sé a qué se refería exactamente, pero esa es la frase de él. Si tú lo haces, tú lo limpias. Y con Dios es lo mismo. Si tú estás como estás porque tú lo has provocado en tu propio cuerpo, no le exijas a Dios que te sane, porque tú lo provocaste. Tú te lo ganaste. Tú estás cosechando lo que has sembrado. Muy bien. Veamos el otro. Señor, esto lo acabo de ver en internet y lo copié esta semana. Protege a mis hijos, guarda a nuestros hijos, que mis hijos estén siempre defendidos, Señor. Yo declaro, Padre, que no vendrá ningún mal a mi casa. Pero ¿qué pasa? ¿No los guiamos? ¿No los enseñamos? ¿No les mostramos el camino de Dios? ¿No les mostramos con nuestro propio ejemplo cómo se vive una vida cristiana? Y después, cuando llegan a ser adultos: Señor, pero yo los llevaba a la iglesia. Y el Señor te va a decir: ¿y eso qué? ¿De qué sirve eso? Sí, qué bueno que los traías a la iglesia, qué bueno que tenían excelentes maestros, qué bueno que había un buen programa para niños en la iglesia. Pero el programa del crecimiento espiritual de los niños no se da en la iglesia, se da en el hogar. Y voy más adelante. Y es responsabilidad directa del padre de esos hijos. Ni siquiera de la madre. Ay, enséñalos a orar. Enséñalos a leer la Biblia. No. Enséñalos tú, padre, con tu ejemplo, con tu actitud. ¿Se dan cuenta? Estamos pidiendo milagros donde Dios no va a hacer milagros. Tus hijos están como están porque tú quisiste que estuvieran así. Tú decidiste que estuvieran así. Ay, no, pastor, yo nunca dije eso. No lo has dicho, pero lo hiciste. No hay que decirlo. Entonces, no le pidan a Dios que haga lo que Dios sí puede hacer, pero no debe hacer. Porque tú eres el responsable y estás viviendo las consecuencias de lo que tú has sembrado. ¿Qué es eso? Desafiar a Dios para que haga en beneficio nuestro lo que nosotros no hemos hecho por mandato divino. Yo lo veo con mis hijos. Mis hijos no son ángeles. Son salvos por la gracia de Dios, pero no son ángeles. Y muchas de las cosas que yo los veo hacer y los oigo decir y todo esto, yo digo: ese es el retrato de la infidelidad de Carlos Muñoz. Ni siquiera digo de Marta, la mía. Porque yo sembré y ahora estoy recogiendo. Seamos honestos, hermanos, no nos autoengañemos. ¿Cómo están sus hijos? Ay, viera qué bien. ¿Bien qué? Agréguele la otra palabra, ¿bien qué? ¿Verdad? Dijiste muy bonito, bien mal. Yo hubiera dicho otra palabrota. Bueno, recuérdese esto, hermano. Dios espera, repito, Dios espera que nosotros tomemos riesgos. El diablo le está diciendo a Jesús: arriésgate, pero de una manera equivocada. Ahora te estoy diciendo al revés. Dios espera, Dios manda que nosotros tomemos riesgos.
Pero esos riesgos van a venir por causa de obedecer la voluntad de Dios. En otras palabras, vivir comprometido a la obediencia por amor es un enorme riesgo. Si a ti no te está pasando nada, si el diablo no se está metiendo contigo, pero parece que Dios tampoco se está metiendo contigo, es porque tú no estás viviendo comprometido a la obediencia por amor, y por eso no hay riesgos, por eso no pasa nada. Todo sale tan lindo, tan bonito, todo está tan bien. ¿Quién dice si está bien o no está bien? Deja que Dios lo decida. Muchas personas no quieren vivir comprometidos a la obediencia por amor, y no se dan cuenta de que ya se están corriendo un enorme riesgo viviendo como viven, porque va a llegar el día en que Jesucristo les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. ¿Cómo te sentirías ese día? Pero Señor, mira, revisa mis cuentas, yo daba diezmos todos los domingos, yo iba a las reuniones todos los domingos, yo era un hombre comprometido con el programa de la iglesia todo el tiempo. Y el Señor te dice: pero yo no te conozco. Por una razón muy sencilla: porque no vivías comprometido a la obediencia por amor. Y ese es un enorme riesgo. Uno se arriesga cuando hace eso. ¿A qué te arriesgas? A la persecución, al rechazo, al odio, a que nadie te quiera, a que nadie te busque. Y como todos queremos caerle bien a todo el mundo, preferimos no arriesgarnos. Pero el verdadero cristiano arriesga su dinero, arriesga su prestigio, arriesga su carrera, arriesga la vida, arriesga la familia, arriesga el futuro, con tal de cumplir el llamado que Dios le hizo. Hace unos días comía con un hermano de la iglesia y me dice: hermano, ¿sabía usted que hay mucha gente de la iglesia que lo rechaza a usted? Y le dije: gracias a Dios. Pero ¿cómo le da gracias a Dios? Dice: usted como pastor debería preocuparse. No, yo no debo preocuparme por el rechazo de la gente, debería preocuparme por el rechazo de Jesucristo. Si Jesucristo me dice un día: Carlos, yo no te conozco, eso sí me duele en el alma. Por predicar lo que tengo que predicar me rechazan, lo seguiré predicando. Es mi trabajo, es a lo que Dios me llamó. Mi fidelidad es con el Dios que me llamó, no con la gente que me oye. ¿Está claro esto, hermanos? Si no estoy rechazándolos a ustedes, estoy poniendo las cosas en la verdadera perspectiva de Dios. A quien yo tengo que darle cuentas es a Dios. ¿Me entienden esto? Pero ustedes también, en su trabajo, en su hogar, en su escuela, en la calle, donde quiera que están, a quienes ustedes tienen que darle cuentas es a Dios, no a la gente. Hay gente muy preocupada por el qué dirán, ¿no es cierto? Ay, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a pensar de esto, de aquello? Que piensen lo que quieran, mientras Dios sea el que tenga la palabra final de aprobación, date por satisfecho, porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Y si no, que sea Dios quien nos juzgue. Esto es muy duro de decirlo, porque es un riesgo. Estoy hablando de riesgos y estoy hablando de un riesgo precisamente. Acuérdate de algo. Nosotros podemos confiar en la protección y en la fidelidad de Dios. En eso no hay problema. Pero cuando tomamos un riesgo para satisfacer nuestras ambiciones personales o para poner a Dios a prueba, Él nunca nos va a dar una promesa en la que podamos aferrarnos.
Yo no podré citarle la Biblia a Dios y decirle: Señor, tú dices en tu palabra esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque yo no estoy obedeciendo y no estoy creyendo conforme a la palabra. Dios no está obligado a hacerme ningún milagro. Cuando el diablo te haga una oferta, que te la va a hacer, acuérdate, te la va a hacer. Recuerda esto: una oferta de Satanás nunca tendrá que ver nada con la confianza humilde que pide socorro, que pide protección, que pide ayuda en el momento del dolor, de la zozobra o las dificultades. La confianza humilde de un hijo de Dios, sin interés de ningún tipo, tiene que estar arraigada en la fe que viene por oír y oír la palabra de Dios. Solamente pide aquello que Dios dice en su palabra, pídelo como Dios dice, sujétalo como Dios te manda, y entonces Satanás no podrá tentarte como tentó a Jesús. Satanás tentó a Jesús por los deseos de los ojos. Mira, le dice, mira el espectáculo, imagínate el gran espectáculo, multitudes allí al pie del templo en Jerusalén, viendo cómo tú en el aire como un astronauta vences la ley de la gravedad y desciendes poco a poco, poco a poco, poco a poco. El viento te vuela tu vestidito y todo eso, lo más lindo, y tus piececitos no les va a pasar nada allí en el suelo. Esa es la tentación del diablo: fama, deseos de la vista. Mira a esa gente cómo te aplaude, todos te van a proclamar el Mesías. El punto es esto: usa sabia, poderosamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con ella le vas a cerrar todos los pasos y ataques que Satanás te dé. Es la espada del Espíritu. Úsala y Satanás nada tendrá que ver en tus tentaciones. Que Dios nos dé esa gracia para hacerlo.